Muy bien, esta es la segunda parte de la clase anterior que fue de enzimas y su funcionamiento. Quizás por una cuestión puramente didáctica, por las secciones que vienen en el libro, vimos en todo lo que es la clase anterior, toda la sección 6.1 y acá comienza la sección 6.2 justamente en el funcionamiento de enzimas. Quizás acá ya comienza a hablar un poco más detalladamente de las enzimas. Anteriormente vimos la historia, que era una enzima, que era el sustrato, ¿verdad? Vimos el sustrato, un cofactor, una coenzima, etcétera, etcétera. Y todo lo que vimos con respecto a la holoenzima o la apoenzima, o etcétera, etcétera. Bueno, yo sé que todo esto ustedes ya lo vieron en biología, ya lo vieron, por lo tanto vamos a ir un poco más rápido y vamos a hablar un poco con respecto a catálisis enzimática. En catálisis enzimática ustedes saben, ya lo tienen muy bien establecido, de que tenemos marcado un sustrato, así se le denomina al elemento que va a ir a actuar justamente en un sitio activo de la enzima. Acá tenemos a la enzima, ¿verdad? Está conformada, puede ser proteica, ya dijimos, pues necesitar un cofactor, una coenzima para poder tener actividad biológica y presenta, ojo, presenta un sitio activo muy, muy importante. Ahora, ese sustrato es el que se va a transformar en productos, o sea, va a ejercer una función la enzima, ya sea cortando, ya sea modificando ese sustrato para formar un producto determinado. Y fíjense justamente acá, el sustrato acá comienza a venir a unirse a ese sitio activo. Ojo, esto ustedes lo vieron en biología, pero lo que quiero que se lleven, que va un poco más allá, es de que justamente esta parte del sustrato, tiene que encajar, decía, perfectamente en un sitio activo de la enzima. Y justo, fíjense bien, lo que existe ahí, como ya les había mencionado, son interacciones de puentes de hidrógeno, puede establecerse interacciones iónicas, fuerzas de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas. Todas estas intervienen para acoplarse perfectamente, y acuérdense que este sitio activo es específico para un sustrato determinado. Las enzimas son específicas, y son muy, muy eficientes. Ojo, luego de que se une el sustrato con la enzima, tenemos un complejo enzima-sustrato. Luego, mientras se encuentra unido el sustrato al sitio activo de la enzima, se están dando ahí las diferentes reacciones. Pueden existir rupturas de enlaces, como les digo, modificación de algún grupo funcional, etcétera, etcétera. Y luego que ejerce la función la enzima, se genera el producto, y ese producto todavía no se libera del sitio activo, y a eso se le denomina un complejo enzima productos. Tenemos un complejo enzima sustrato y tenemos un complejo enzima productos muy importante. Luego se produce una liberación de los productos para poder ser utilizados biológicamente. Por ejemplo, la sacarosa, que son dos moléculas, de una molécula de glucosa y una de fructosa unidas por un enlace glucosídico, hay enzimas específicas que rompen esta unión y forman la glucosa y la fructosa por separado. Es un ejemplo. Existen muchos otros, como la tripsina, que rompe enlaces, ¿verdad? Puede ser de que llegue un dipéptido o una proteína como tal y llegue a romper directamente un enlace peptídico y liberar y hacerlo de una forma selectiva. Acuérdense también de que todas estas enzimas, como en biología ustedes veían, lo que hacen, ojo, lo que hacen específicamente es disminuir la energía de activación
acelerando una reacción. Esta reacción normalmente podría ocurrir en un par de cientos de años, por un ejemplo, puede ocurrir en un par de horas, pero con un catalizador como una enzima puede ocurrir en cuestión de segundos. De hecho, hay de 10 a las 7 a 10 a la 12, creo, si mal no recuerdo, de 10 a las 7 a 10 a las 12, aumenta la velocidad de una reacción. ¿Cómo lo hace? Disminuyendo energía de activación. Muy bien, acá tenemos el sitio de acción del enzimática. Ojo con esto, esta solo es la porción del sitio de acción, es una porción muy pequeña de lo que corresponde a todo lo que es la enzima. Eso lo tenemos que tener claro. Y esa porción, obviamente, como una enzima es una proteína y una proteína está constituida por aminoácidos. Estos aminoácidos, si se dan cuenta, solo están los grupos R de cada uno de los aminoácidos y esos grupos R y todo lo que conforma el sitio activo está diseñado específicamente para adquirir, para que llegue justamente ahí un sustrato determinado y hacer una catálisis específica. Ahora, observemos acá, este es el sitio de acción de la quimiotripsina. Es una enzima que lo que hace es romper enlaces peptídicos de una forma selectiva. Aquí podemos observar el aminoácido fenilalanina. Lo que hace es romper, y si se dan cuenta, son movimientos electrónicos que apura. Lo que ustedes han aprendido en química orgánica les puede servir para determinar qué es lo que está pasando. En este momento solo es un momento de la actividad enzimática de este. Pero realmente aquí existen muchos más pasos para finalmente elucidar la ruptura del enlace peptídico. Pero lo que quiero que observen acá es que el sitio activo ya no lo veamos solo como algo así, ¿verdad? Que bien abstracto, sino que son aminoácidos que forman parte de ese sitio activo y que miren, están generando movimientos electrónicos para llevar a cabo la disminución de la energía de activación y finalmente promover la ruptura, en este caso, de un enlace peptídico. Ojo con eso, que quiero que ya les quede claro que ver desde un punto de vista más molecular la parte del sitio activo y ver que son aminoácidos como tal los que establecen y realizan todas las reacciones para que se lleve a cabo la catálisis enzimática. Muy bien, en esta lámina, en esta diapositiva, tenemos que entender algo, ¿verdad? Las enzimas se menciona que ellas modifican la velocidad de reacción, específicamente aumentan la velocidad de reacción, pero cuando ellas hacen esto no modifican los equilibrios. ¿Por qué? Porque no hay cambios netos, las enzimas no generan cambios netos en las concentraciones de sustrato y producto. No existe ese cambio y por lo tanto los equilibrios se mantienen. Lo que hacen es disminuir la energía de activación para poder que se lleve a cabo una reacción como tal de una forma más rápida. Y acá lo podemos observar, tenemos lo mismo que anteriormente lo habíamos visto, solo que de una forma más simple. La enzima, el sustrato, el complejo enzima-sustrato en un equilibrio. Y en equilibrios también tenemos el complejo enzima-producto y luego se libera ese producto. Ahora, cuando se está dando este complejo enzima-sustrato y enzima-producto, ustedes tienen que entender que ahí existen muchas interacciones de todo tipo, lo que les vengo mencionando, y sé que puede hasta aburrir, pero tienen que ustedes llevarlo eso en mente. Ahora, existe un diagrama de energía de trazabilidad de una reacción que el libro lo menciona como diagrama de coordenada de reacción, que es este. Y lo que grafica es principalmente la energía libre de Gibbs y la coordenada de reacción. Ahora, lo que hace en pocas palabras acá es
que este gráfico, este diagrama, aquí tenemos la energía libre en un estado basal del sustrato, en quién va a hacer la acción la enzima, el sustrato, y miren cómo va aumentando la energía. Esto es una reacción sin catalizador, asumamos que no es una reacción sin catalizador, y podemos observar que para que se lleve a cabo la reacción de sustrato a productos tiene que aumentar esa energía, energía libre de Gibbs, llegar a un punto que se le determina estado de transición, y si llega a ese punto puede, y lo supera, puede llegar a formar directamente los productos. Pero miren cómo se presenta la energía. La energía va a un aumento luego que llega a ese estado de transición donde se dan todos esos cambios que les mencionaba, que iónicos, de fuerza de Van der Waals, etcétera, etcétera. Viene a una disminución de la energía libre hasta llegar a los productos. Estos productos pueden tener más energía que el sustrato en estado basal o menor energía que el sustrato en estado basal. Y aquí tenemos los dos estados basales. Y acá miren, esta es la energía libre de Gibbs cuando pasa de sustrato a producto. Y acá está la energía libre de Gibbs cuando pasa de productos a sustrato. Necesita más energía para pasar de productos a sustrato que de sustratos a producto. Por lo tanto, si se dan cuenta, esta es una, y ustedes yo sé que no me dejarán mentir, ustedes han visto todo esto en biología. Y este gráfico nos representa una reacción exergónica, por lo tanto es una reacción espontánea. Y acá las energías libres de Gibbs lo dicen muy fácilmente, ¿verdad? Si es más fácil, si es mucho más pequeña la energía, el cambio de energía libre de sustratos a productos, es la que se va a dar con preferencia. Entonces esto es una reacción de tipo exergónica, hasta donde nosotros podemos observar a simple vista. Y acá esta diferencia entre estas dos energías, estos dos cambios de energías, vamos a obtener el cambio de energía libre estándar bioquímico, ¿sí? Este es y así se le denomina. Si solo tuviera el símbolo redondito, fuera el cambio de energía libre estándar, pero como tiene esta prima que se encuentra acá, es el cambio de energía libre estándar bioquímico, el cual ya lo vamos a estudiar y vamos a entender esa importancia. Acá podemos observar que tenemos un diagrama de coordenada de una reacción, la cual es la misma reacción, solo que una está catalizada por una enzima y la otra no presenta ningún catalizador. Y la vamos a estudiar un poco, ¿verdad? La vamos a estudiar un poco. Y acá yo sé que ya se los he dicho, pero acá se los dejo ya marcado. Los catalizadores aumentan las velocidades de reacción, pero lo hacen modificando o disminuyendo la energía de activación. Esto es la energía de activación, es el cambio de energía de activación necesario para que se lleve a cabo esa reacción. Observemos acá, sin catalizar, toda esta energía libre que necesita para llegar al estado de transición, y este estado de transición luego descender y formar los productos. Más cuando se encuentra un catalizador, podemos observar acá hay una necesidad de energía, luego hay una disminución donde se da el complejo enzima sustrato, ¿verdad? Luego existe otro valle y podemos observar un máximo, y si observamos es un máximo referente a los dos que se están haciendo acá de el complejo enzima sustrato y el complejo luego enzima producto. O sea que justamente acá es el estado de transición para esta reacción catalizada. Más sin embargo existen intermediarios de reacción,
¿verdad? Los cuales se presentan en la reacción con un tiempo de vida finito que es aproximadamente un poco mayor a la de una vibración molecular. Y estos son estos estados intermediarios que son diferentes a los estados de transición, ¿verdad? Este es el estado de transición. Estos son estados intermediarios de una reacción catalizada. Y observemos la diferencia de energía de activación que necesita una reacción, la misma reacción, pero sin catalizador, y con respecto a una reacción, a esa misma reacción, pero con un catalizador. Es una diferencia muy grande de energía de activación necesaria. Y es de esta forma como se hace mucho más rápido. La velocidad de reacción es mayor cuando existe un catalizador que cuando cuando no existe uno de ellos. Recordemos que los estados de equilibrio no se van a ver afectados, solamente va a llegar más rápido al equilibrio, pero los estados de equilibrio no se ven afectados como lo habíamos visto anteriormente. Ah, y se me había olvidado mencionarles que cuando existe varios pasos de una reacción, como intermediarios que se van formando, existen esos pasos que se van formando, existe un paso que se le denomina paso limitante de velocidad, que no es nada más, en este caso existen varios pasos, ¿verdad? Existen varios pasos y el paso limitante de velocidad es aquel paso cuya energía, miren, la energía de activación es la más elevada. Por lo tanto, este es el paso limitante de la velocidad, es el paso limitante de velocidad en esta reacción, lo que determina si se va a dar en sí la reacción o no, es si se supera ese paso limitante. Muy bien, acá fíjense bien, vamos a estudiar un poco con respecto a algunas definiciones termodinámicas, específicamente tanto para la velocidad de reacción como para los equilibrios en una reacción. Y ahora, yo sé que esto lo estudiaron un poco en biología y justamente en esta parte biológica, se recuerdan, acá teníamos el cambio, este realmente es el cambio de energía libre estándar bioquímico y se identifica por este símbolo, ¿verdad? Miren la prima, el círculo, ¿verdad? Delta G, que es la energía libre de Gibbs. Esto está relacionado directamente con los equilibrios de reacción, con los equilibrios. Diferente, la energía de activación, ojo, la energía de activación que hemos estudiado en las enzimas está directamente relacionado con la velocidad de la reacción. Dos cosas diferentes. Una, en la energía libre estándar bioquímico, que está relacionado directamente con los equilibrios de la reacción, mientras que la energía de activación relacionada directamente con la velocidad de reacción. Por eso al disminuir la energía de activación veíamos de que la velocidad aumentaba. Y esto para hablar un poco con respecto a desde un punto de vista más termodinámico, más adelante lo vamos a tomar, pero yo sé que ustedes ya lo vieron, creo que, o lo están viendo en fisicofarmacia, un poco de energía libre de Gibbs, etcétera, etcétera. Y acá tenemos una forma como calcular esta energía libre estándar bioquímica con teniendo todos estos valores, ¿verdad? De temperatura 25 grados, pero obviamente expresado en grados Kelvin. R, que es una constante de los gases, 8.315 joules por mol y Kelvin, ¿verdad? Y esta constante de equilibrio, si nos recordamos, ustedes lo pueden revisar en el libro, pero la constante de equilibrio se define como la concentración de productos entre reactivos. Esa podría ser nuestra constante de equilibrio. Ahora, cuando nosotros por lo general tenemos las reacciones, fíjense bien, de una enzima, donde media una enzima, y nos dan un delta G
de energía libre estándar bioquímico, y este puede tener un signo negativo y un valor, obviamente. Si el valor es negativo, imaginémonos que sea grande ese valor negativo, indica que la reacción es favorable para la formación de los productos, o sea, pasa muy fácilmente de sustrato a productos, mientras que si es positivo, va al contrario, o sea, indica que la reacción es favorable para formar los sustratos y no el producto, o sea que de los productos más fácilmente pasa al sustrato. Y acá tenemos una reacción exergónica y acá tenemos una reacción endergónica. Eso es muy, muy importante que lo vayamos visualizando desde ya. Acá también podemos tener una ecuación, acá es la ecuación más básica donde la velocidad de reacción solo depende de la concentración del sustrato y es una ecuación de primer orden, mientras que acá ya no solamente es así, miren, tenemos una ecuación de segundo orden donde hasta las unidades van cambiando. Bueno, acá en esta lámina quizás podemos estudiar algunos de los principios que explican los fenómenos catalíticos y la especificidad que presentan las enzimas. Entre ellos tenemos el aumento de velocidad y la especificidad. El aumento de velocidad, aquí podemos ir observando que existen algunas enzimas y el orden en el cual ellos van aumentando en magnitud de velocidad van de 5 a 17 órdenes de magnitud respecto, o sea, van a aumentar una gran cantidad de veces la velocidad normal de una reacción a través de una reacción catalítica. También la especificidad, todos sabemos de que existen una especificidad determinada, ¿verdad? Por las enzimas. Acá observamos que, miren, algunos cofactores, podemos el NADP, el tetrahidrofolato también utilizándose ahí como cofactor. Y es tan específico que va a determinado a una determinada sustrato particular, ¿verdad? Esta es la enzima dihidrofolato reductasa y es muy, muy específica. Ya vamos a ver un poco con respecto a esa especificidad. Muy bien, acá miren, tenemos que la especificidad y velocidad de las enzimas se debe en un primer punto y casi no es muy tomado en cuenta, pero o sea, tiene un valor determinado, es que existe un reordenamiento, ojo, existe cuando se está dando, fíjense y pongan atención en esto, cuando se está dando la reacción entre una enzima y un sustrato, existen reordenamientos de enlaces covalentes. Se van a establecer unos enlaces covalentes transitorios cuando se establezca el complejo enzima-sustrato. Ojo con eso, solo son enlaces covalentes pero transitorios. Y también pueden existir algunas transferencias de grupos del sustrato hacia la enzima. Esto genera que exista una disminución en la energía de activación. Ojo con eso, nuestro primer punto es el reordenamiento de enlaces covalentes cuando se forman unos enlaces covalentes transitorios en el complejo enzima-sustrato, entre la enzima y el sustrato al formar ese complejo, o también se pueden dar transferencias de grupos del sustrato hacia la enzima, y estos, tanto formación de enlaces covalentes transitorios como transferencia de grupos de sustratos del sustrato hacia la enzima, generan una disminución de la energía de activación, promoviendo una mayor velocidad de la reacción, obviamente. Y quizás la que más se detiene a hablar un poco más el libro son las interacciones débiles en el complejo enzima-sustrato. Fíjense bien,
ya habíamos hablado y venimos hablando casi en todas las clases de interacciones débiles que habíamos dicho que posiblemente las que mayormente podemos encontrar en, en estas interacciones enzima-sustrato son puentes de hidrógeno, interacciones iónicas tanto de atracción como de repulsión e interacciones hidrofóbicas. Esas tres serían las más importantes. Entonces existen, fíjense bien, esas interacciones débiles en los complejos enzima-sustrato, y al formarse esas interacciones específicamente en el sitio activo, acuérdense, la enzima solo tiene un sitio activo, ¿verdad? Donde va a llegar el sustrato, y al llegar ahí forma interacciones débiles, puentes de hidrógeno, interacciones iónicas, interacciones hidrofóbicas, y esa formación de interacciones débiles genera la liberación de una energía que estabiliza mejor ese complejo enzima-sustrato. Esa liberación de energía se le denomina, es una energía muy importante por la cual es la principal para decir de que existe una disminución de energía de activación, que es la energía de fijación, interpretada por este símbolo, ¿verdad? Delta G y una sub B. Y acá les coloco la energía de fijación. Esta es la principal fuente de energía utilizada por las enzimas para disminuir la energía de activación. Ojo con eso. Por eso es que les mencionaba que las interacciones débiles generan esa liberación de energía, que es la energía de fijación, y esa misma energía de fijación que hace que disminuya tanto la energía de activación también promueve, ojo con eso, también promueve una especificidad. Ya lo vamos a observar también. Y acá miremos, ya vamos a ver esta imagen que quiero que la analicemos. Las interacciones débiles cuando se forman en el complejo enzima-sustrato genera la energía de fijación que contribuye tanto a la especificidad como a la catálisis, lo que les mencionaba anteriormente. Esa misma energía esa misma energía de fijación sirve para la especificidad, o sea, para tomar un solo sustrato determinado, y para aumentar la velocidad de reacción. Las interacciones débiles se llevan a cabo principalmente fíjense bien, en el estado de transición. Cuando estudiamos los diagramas, podíamos observar que arriba, en la máxima energía que podía alcanzar la gráfica, el diagrama, ahí se formaba el estado de transición, y es en ese estado de transición donde se llevan a cabo esas interacciones débiles. Y acá lo que les quiero mencionar es acá es una enzima y está justamente en su sitio activo. Miren, esta enzima es para degradar un polímero de carbohidratos, y podemos observar las diferentes interacciones. Forma interacciones iónicas, forma enlaces covalentes transitorios, forma puentes de hidrógeno, forma interacciones hidrofóbicas en algunos, no en todos, y eso finalmente genera todo eso, esa disminución en la energía de activación. Además, se promueve la liberación de energía para formar la energía de fijación, y esta energía de fijación, además que es la principal causante de la disminución de la energía de activación, también promueve la especificidad en una enzima.